Mi suegra codiciosa exigió el 50% de mi restaurante, valorado en $10 millones, para su hijo menor. Me negué, porque él había abandonado la universidad. Era imprudente y tenía el mal hábito de derrochar dinero. Enfurecidos, ambos conspiraron para incendiar mi restaurante. Pero lo que no esperaban era la sorpresa que los esperaba en casa, algo que jamás imaginaron. Mi nombre es Sofia Anderson, y construí mi sueño con mis propias manos. Mi restaurante, Sopia's Delight, no era solo un negocio, era mi corazón, mi pasión, el resultado de años de trabajo duro. Ubicado en el bullicioso centro de Chicago, se convirtió en un faro de comida reconfortante, risas y celebraciones. Amaba cada momento de dirigirlo, las mañanas tempranas, las noches largas y todo lo que implicaba. Pero la vida tiene una forma peculiar de ponerte a prueba, ¿verdad? Saca lo mejor de algunas personas, y lo peor de otras. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esta fue solo una de esas pruebas. Debería haber visto las señales, las grietas en los cimientos de mis relaciones, pero no lo hice. Tenía 30 años y estaba casada con Michael Anderson, un hombre amable y estable. Pensé que Michael era un consultor de ti, tranquilo y lógico. Al principio, apoyó mis sueños, y por un tiempo, todo parecía perfecto, pero la perfección es solo una máscara, ¿verdad? Debajo de la superficie, había cosas que no quería ver. Y luego estaba Margaret Anderson, mi suegra. Margaret tenía 60 años, una lengua afilada y un aire de autoridad donde quiera que iba. Era anticuada, el tipo de mujer que pensaba que el trabajo de una esposa era servir a su marido y a su familia. Mi independencia y éxito la molestaban profundamente. A menudo la sorprendía burlándose cuando alguien me felicitaba por mi restaurante, como si mis logros fueran una ofensa personal para ella. Su otro hijo, Ryan, era su orgullo y alegría, o tal vez su mayor proyecto. Ryan había abandonado la universidad y siempre parecía estar persiguiendo una idea fallida tras otra. Era encantador, pero de una manera imprudente. Tenía una habilidad especial para meterse en problemas, y Margaret lo adoraba. Siempre encontraba excusas para justificar sus defectos. Sabía que ella quería que él lograra más, pero nunca imaginé hasta dónde llegaría para hacerlo. Cuando Sopia's Delight empezó a prosperar, la actitud de Margaret cambió. Pasó de un desdén silencioso a una hostilidad abierta. Todo comenzó con pequeños comentarios. «Pasas más tiempo en ese restaurante que con tu marido», decía con una mirada mordaz. «¿Ya cocinas en casa?» Al principio lo ignoré. Michael me decía que no dejara que me afectara. «Así es», ella me repetía. «No te lo tomes personal». Tal vez tenía razón, pero los comentarios seguían llegando. Cada uno era como un golpe, diseñado para hacerme sentir menos de lo que era. Entonces, una noche, durante una cena familiar en nuestra casa, Margaret soltó su primera bomba. Se sentó a la mesa, con una copa de vino en la mano, y me miró fijamente antes de decir: «Sofia, he estado pensando. Has construido algo maravilloso con ese restaurante, pero ya es hora de pensar en la familia». Levanté una ceja, desconcertada. «¿Qué quieres decir?», pregunté. Ella sonrió dulcemente, pero había algo en esa sonrisa que me puso en alerta. «Ryan ha estado luchando por encontrar su camino. Si le dieras una oportunidad en el restaurante, digamos un 50%, finalmente podría tener un futuro sólido. Sería un gran socio». Me quedé atónita. ¿50%? ¿La mitad de todo lo que había construido desde cero? Miré a Michael, esperando que dijera algo, que me apoyara, pero se quedó en silencio, con los ojos fijos en su plato. «Margaret», dije, tratando de mantener la calma, «aprecio tu preocupación por Ryan, pero Sopia's Delight es mi negocio. No puedo simplemente darle la mitad». La sonrisa de Margaret desapareció, reemplazada por una mirada fría y dura. «La familia es lo primero, Sofia. No tendrías ese restaurante si no fuera por el apoyo de Michael». Sus palabras me golpearon, pero no estaba dispuesta a retroceder. «Michael me apoyó porque me ama, pero yo trabajé todos los días para convertir ese restaurante en lo que es. Si Ryan quiere algo, puede trabajar duro y crear lo suyo». El ambiente en la mesa era insoportable. Ryan se sentaba ahí, sonriendo, como si todo fuera un juego para él.
Pero Margaret, ella estaba furiosa. Sabía que había cruzado una línea, pero no estaba dispuesta a comprometer mis principios. Después de esa noche, la hostilidad de Margaret se volvió más evidente. Dejó de visitar el restaurante y comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre mí en cada reunión familiar. Michael intentó mediar, pero sus esfuerzos eran poco entusiastas. Dale tiempo. Ella es así, me decía. Pero el tiempo solo empeoró las cosas. Ryan empezó a aparecer en el restaurante, ofreciendo consejos no solicitados sobre cómo manejarlo mejor. Sabía que estaba siguiendo órdenes de Margaret, probando el terreno para otro intento de reclamar una parte. Lo ignoré y me concentré en lo importante: expandir el menú, renovar el área del comedor y capacitar a mi personal. Aún así, la tensión comenzaba a afectarme. Lo sentía en mi matrimonio. Michael y yo discutíamos con más frecuencia, y cada vez más él repetía lo que Margaret decía: estás demasiado enfocada en tu carrera y no lo suficiente en la familia. El amor y la complicidad que alguna vez compartimos empezaron a sentirse como un recuerdo lejano. Una tarde, Margaret llegó al restaurante sin avisar. Caminó con una sonrisa falsa y se sentó en una mesa en la esquina, como si estuviera esperando algo. Me senté con ella a regañadientes. Sofía comenzó: no entiendo por qué estás siendo tan difícil. Ryan necesita esto. Somos familia. Me crucé de brazos y, firme, respondí: te lo dije, Margaret. Esto no es cuestión de ser difícil, sino de lo que es justo. Yo construí este negocio. No voy a regalarlo. Ella entrecerró los ojos y, con un tono frío, me lanzó una advertencia: te vas a arrepentir. Algo en su voz me hizo sentir un escalofrío. Traté de ignorarlo, pero en el fondo sabía que Margaret no era alguien que aceptara un no fácilmente. Mientras la veía salir del restaurante ese día, no pude evitar la sensación de que algo estaba por suceder, algo para lo que no estaba preparada. Y tenía razón. Debí haber confiado en mis instintos en ese momento. Margaret se fue del restaurante con una mirada que mezclaba ira y determinación, algo que me inquietó profundamente, pero estaba tan ocupada con todo lo que tenía encima que decidí no darle importancia, convenciéndome de que sus palabras eran solo amenazas vacías. Debí saberlo mejor. Margaret no era de las que lanzaban amenazas al aire. Seguí adelante, o al menos eso parecía. Me sumergí en el trabajo en Sopia's Delight, usando el restaurante como mi refugio y mi propósito. A pesar de la tensión en casa, creía que, si trabajaba lo suficiente, las cosas mejorarían, pero estaba equivocada. La tormenta se estaba gestando, y estaba a punto de explotar de una manera que jamás imaginé. El incendio ocurrió un martes por la noche. Tranquilo, justo después de cerrar. Estaba en casa, exhausta tras un largo día, cuando sonó mi teléfono. Era Julia, mi jefa de cocina. Su voz estaba llena de pánico. Sofía, el restaurante está en llamas. Mi corazón se detuvo. ¿Estás segura? Sí, los bomberos ya están aquí, pero se ve mal. Tienes que venir de inmediato. No recuerdo cómo llegué. El camino fue confuso, y mis manos temblaban mientras sujetaba el volante. Cuando llegué, me encontré con un caos: camiones de bomberos, luces intermitentes y humo negro llenando el cielo nocturno. Mi restaurante, mi sueño, estaba envuelto en llamas. Me quedé congelada, observando cómo los bomberos luchaban incansablemente para controlar el fuego. Julia corrió hacia mí, con lágrimas en el rostro. Lo siento mucho, Sofía. No sé cómo pasó esto. Yo tampoco. Lo único que sabía era que ver Sopia's Delight arder se sentía como una daga en el pecho. Todo por lo que había trabajado se estaba desmoronando frente a mis ojos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y caos. Los días siguientes fueron un caos de devastación y confusión. El departamento de bomberos realizó una investigación y confirmó lo que más temía: no fue un accidente. El incendio había sido provocado deliberadamente. Solo escuchar esa palabra me revolvió el estómago. ¿Quién haría algo así? ¿Por qué alguien querría destruir algo tan preciado para mí? Mi mente se llenó de posibilidades, pero nada tenía sentido, hasta que recordé las palabras de Margaret: te arrepentirás. No quería creerlo, pero una pequeña voz en el fondo de mi mente susurraba que ella era capaz de hacerlo. Aún así, necesitaba pruebas. No iba a dejar que una sospecha se convirtiera en acusación sin fundamentos.
mientras avanzaba la investigación. Me sentía cada vez más consumida por la ansiedad y la ira. Michael, lejos de ser un apoyo, comenzó a distanciarse. Al principio intentó consolarme, pero su paciencia se agotó. Tal vez deberías enfocarte en reconstruir, me dijo una noche, mientras estábamos sentados en la sala. No pude contenerme. Alguien quemó mi restaurante, le espeté, con el dolor y la frustración acumulados en cada palabra. ¿No quieres saber quién lo hizo?, pregunté, frustrada. Michael suspiró. Claro que sí, pero ¿de qué sirve obsesionarse? El seguro cubrirá los daños. Déjalo ir, Sofía. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Déjalo ir? ¿Cómo podía ser tan indiferente? Esto no era solo sobre el dinero, era sobre la traición. Alguien había intentado destruir mi vida a propósito. Esa conversación sembró una duda en mi mente. ¿Michael realmente me entendía? ¿Alguna vez lo había hecho? Entonces llegó el gran momento. Las cámaras de seguridad del restaurante habían sobrevivido al incendio, y las imágenes eran recuperables. No puedo describir la mezcla de miedo y determinación que sentí mientras me sentaba frente a la computadora, mirando las grabaciones junto al investigador. Y ahí estaba, la verdad, en blanco y negro. Las imágenes mostraban a Margaret y Ryan entrando al restaurante en plena madrugada. Llevaban latas de gasolina. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Margaret, con su habitual compostura, dirigía a Ryan mientras él vertía el combustible. Todo quedó claro en ese instante. La traición no podía ser más evidente. Alrededor del comedor, y con un movimiento rápido, encendieron el fuego que destruyó mis sueños. Me sentí mal. Las manos me temblaban mientras miraba las llamas. Las llamas cobraban vida en la pantalla, y lo peor era que eran mi propia suegra y mi cuñado los responsables de todo esto. Armada con la evidencia, fui directamente a la policía. Margaret y Ryan fueron arrestados poco después de que sus rostros aparecieran en las noticias locales. La comunidad estaba en shock. ¿Cómo era posible que una madre y su hijo pudieran llegar tan bajo? Pero lo que más me dolió fue la reacción de Michael. No estaba enojado con su madre o su hermano, estaba enojado conmigo. Esto es lo que pasa cuando alejas a la gente, dijo con voz fría. Has estado tan concentrada en ese restaurante que te olvidaste de la familia. Si tan solo me hubieras escuchado. No podía dejar que terminara. ¿Hablas en serio, Michael? ¿Me estás culpando? Ellos quemaron mi restaurante, tu madre y tu hermano cometieron un crimen, y tú me dices que es mi culpa. Yo digo que no tenía que llegar a esto, respondió. Podrías haber manejado las cosas de otra manera. No podía creer lo que escuchaba. Estaba oyendo al hombre en el que pensaba que podía confiar. El hombre que amaba los estaba defendiendo, y eso se sentía como otra traición. No estaba preparada para esa noche. Me quedé despierta, repitiendo todo en mi mente: el fuego, la traición, las palabras de Michael. Fue demasiado. Entonces me di cuenta de que algo había cambiado entre nosotros, algo que no podía ignorar. Esto no solo se trataba de Margaret o Ryan, también se trataba de Michael. Él ya no era el hombre que yo pensaba, y no podía seguir fingiendo lo contrario. El incendio había destruido más que mi restaurante, había destruido los cimientos de mi matrimonio. Y en lo más profundo, sabía lo que tenía que hacer. Nunca pensé que llegaría a un punto en el que cuestionara todo mi matrimonio. Michael había sido mi apoyo, mi compañero y la única persona en la que pensaba que podía confiar cuando el mundo se volvió contra mí. Pero el fuego lo cambió todo. No solo destruyó Sopias Delight, expuso grietas en mi relación que ya no podía ignorar. Después del arresto de Margaret y Ryan, los días siguientes fueron asfixiantes. No pude escapar de los susurros de traición ni de las miradas críticas de la gente en nuestra comunidad, pero la peor parte no fue el escrutinio externo, sino la creciente distancia entre Michael y yo. Al principio pensé que él estaba en shock. Después de todo, no podía haber sido fácil para él procesar el hecho de que su madre y su hermano eran responsables de algo tan atroz. Traté de darle espacio con la esperanza de que se recuperara, pero cuanto más lo intentaba, más se alejaba. Una noche decidí confrontarlo directamente. Era tarde y estábamos sentados en la sala. El silencio entre nosotros era insoportable. Michael, comencé con cautela, tenemos que hablar. Él me miró, su expresión cansada. ¿Sobre qué?, dijo, tratando de mantener la calma.
sobre lo que pasó. Suspiró y se pasó una mano por el cabello. Sofía, no sé lo que quieres que diga, esto es un desastre. Lo sé, respondí, incrédula. Tu madre y tu hermano quemaron mi restaurante, destruyeron todo por lo que trabajé y, en lugar de estar enojado con ellos, ¿me estás culpando? No te estoy culpando, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Solo pienso en todo esto, ¿qué podría haber pasado si hubiera sido más flexible? Tal vez no se hubieran sentido obligados a hacer algo tan drástico. Las palabras me golpearon como una bofetada. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Flexible? ¿Crees que debería haber entregado la mitad de mi dinero? El restaurante que construí de la nada, para Ryan, de todas las personas, su familia. Sofía dijo con la voz cada vez más alta, tal vez no fue justo, pero a veces tienes que hacer sacrificios por las personas que te importan. Lo miré fijamente y mi corazón se hundió. ¿Así que eso es todo? ¿Crees que debería haberlos dejado caminar sobre mí? ¿Es mi culpa que cometieron un crimen? No, dije que es tu culpa, respondió, aunque su tono carecía de convicción. Yo simplemente no lo sé, Sofía. Toda esta situación nos está separando. Y ahí estaba la verdad. Michael no estaba enojado con su madre y su hermano, porque en el fondo pensaba que yo tenía la culpa. Tal vez no lo dijo abiertamente, pero sus acciones, sus palabras y su indiferencia apuntaban a la misma conclusión. No me veía como su igual. Yo me veía como un obstáculo en el camino de la unidad de su familia. Esa noche me quedé despierta en la cama, mirando al techo. Mi mente era un torbellino de emociones, ira, tristeza, traición, pero debajo de todo había una claridad creciente. Esto no se trataba solo del fuego o los planes de Margaret. Se trataba de la incapacidad de Michael para mantenerse firme por mí cuando más lo necesitaba. Me di cuenta entonces que no podía seguir así. El fuego ya había destruido mi restaurante. No iba a dejar que me destruyera a mí también. A la mañana siguiente, tomé mi decisión. Me senté en la mesa de la cocina y esperé a que Michael se uniera a mí. Cuando lo hizo, respiré hondo y pronuncié las palabras que nunca pensé que diría. Quiero el divorcio. Michael congeló su taza de café a mitad de camino hacia sus labios. ¿Qué dices?, preguntó, con la voz llena de incredulidad. Ya no hagas esto, dije con voz temblorosa pero firme. No puedo estar con alguien que no me respeta ni me apoya. Elegiste a tu familia antes que a mí, y no puedo vivir con eso. Dejó la taza sobre la mesa, con el rostro marcado por una mezcla de emociones. Estaba en shock y lleno de enojo. ¿Qué estás haciendo? ¿En serio? ¿Esto después de todo lo que hemos pasado?, preguntó él. Sí, respondí, mirándolo directo a los ojos, porque merezco algo mejor. Merezco a alguien que crea en mí y me apoye cuando las cosas se ponen difíciles. Y ese no eres tú. Los días que siguieron fueron algunos de los más difíciles de mi vida. El divorcio me hizo sentir como si estuviera cerrando una puerta a un capítulo que no estaba lista para dejar ir, pero sabía que era lo correcto. Al principio, Michael me rogó que reconsiderara, pero sus súplicas fueron poco sinceras, como si incluso él supiera que esto era inevitable. A pesar de todo, me aferré a un pensamiento: había sobrevivido al incendio y también sobreviviría a esto. Margaret y Ryan habían tratado de destruirme, pero habían fracasado. No iba a dejar que sus acciones me definieran ni a mí ni a mi futuro. Comencé a hacer planes para reconstruir Sopias Delight. El seguro cubriría algunos de los costos, pero sabía que se necesitaría más que dinero para hacer realidad mi sueño. Se necesitaría resiliencia, determinación y una fe inquebrantable en mí misma, y por primera vez en semanas, sentí que estaba lista para el desafío. El incendio pudo haber destruido mi restaurante y la traición de Michael pudo haberme quitado la confianza, pero ninguna de las dos pudo quitarme el espíritu. Yo era más fuerte que eso, era más fuerte que ellos. Los días después de mi divorcio me sentí como si estuviera caminando entre escombros. Todo lo que pensé que había construido, mi matrimonio, mi lugar en la familia de Michael, incluso las paredes de Sopias Delight se habían reducido a cenizas. Pero si hay algo que he aprendido es que, si puedes reconstruirlo, tienes que hacerlo. No fue fácil, el pago del seguro me dio un comienzo, pero el verdadero desafío fue encontrar la fuerza para empezar de nuevo. De pie sobre los restos carbonizados de mi restaurante,
Sentí pena y determinación. Los recuerdos de lo que se había perdido me dolían, pero también me recordaban lo que era capaz de crear. Empecé poco a poco. El primer paso fue limpiar los escombros, ladrillo a ladrillo, un gesto simbólico. Eso me pareció como una terapia. El antiguo espacio no se podía salvar, así que decidí mudarme a una propiedad en Charming Corner, que se convirtió en el nuevo hogar de Sopias Delight. Era un riesgo, pero no tuve más remedio que aceptarlo. Tuve la suerte de tener personas que creían en mí. Mi jefa de cocina, Julia, era una de ellas. «Eres más fuerte que esto, Sofía», me dijo, «y estaré aquí en cada paso del camino». Sus palabras me impulsaron. Poco a poco, reconstruí mi equipo y trabajé incansablemente para darle vida a mi visión. Me lancé a cada detalle, eligiendo nuevos muebles, rediseñando el menú y cambiando la marca del restaurante. No se trataba solo de reabrir, sino de demostrarme a mí misma que podía superar todo lo que me habían hecho. Mientras tanto, la noticia del arresto de Margaret Irayan se difundió rápidamente. Su juicio se convirtió en un espectáculo público y yo asistí a todas las citas en la corte, no para vengarme, sino para cerrar el capítulo. Verlos enfrentar las consecuencias de sus acciones fue a la vez doloroso y validante. Margaret, una vez tan engreída y segura de sí misma, parecía una sombra de lo que era. Irayan también evitó mi mirada, su encanto reemplazado por vergüenza. El fallo de la corte fue rápido. Ambos fueron condenados por incendio provocado y sentenciados a prisión. Cuando se leyó el veredicto, sentí una extraña mezcla de emociones, alivio, tristeza e incluso una punzada de lástima, pero sobre todo, me sentí libre. La reapertura de Sopias Delight fue nada menos que mágica. El nuevo espacio se sintió fresco, vibrante y lleno de vida. La noche de apertura el comedor estaba lleno de clientes leales y caras nuevas por igual. El apoyo de la comunidad fue abrumador. Muchas personas habían seguido mi historia y admirado mi capacidad de recuperación. Entonces me di cuenta de que no solo había reconstruido un restaurante, me había reconstruido a mí misma. Michael no apareció esa noche y no esperaba que lo hiciera. No habíamos hablado desde que finalizó el divorcio. Escuché que se había mudado fuera de Chicago, incapaz de enfrentar las consecuencias de las acciones de su familia. Una parte de mí lo deseaba, pero otra parte sabía que estaba mejor sin él. Mientras estaba parado en medio del bullicioso comedor, viendo a los clientes felices disfrutar de los frutos de mi trabajo, sentí una abrumadora sensación de paz. Sí, Margaret, Ryan e incluso Michael me habían traicionado a su manera, pero su traición no me definió. Mi resiliencia sí. Esta es mi historia, una de fuego y cenizas, de desamor y curación, de fuerza y triunfo. Y si hay algo que he aprendido, es que no importa cuántas veces el mundo intente romperte, siempre puedes levantarte de nuevo, más fuerte, más sabio e imparable.